Ya. Buenas tardes a todos los presentes que entraron a la sesión o a la reunión. Y buenas tardes a mi colega. Les damos la bienvenida a la sesión 4 del tema de la importancia de los métodos anticonceptivos, con el objetivo de brindar información acerca de las consecuencias del embarazo no deseado en adolescentes al no tener una sexualidad responsable. Bueno, a continuación les vamos a dar a presente a este video. El método anticonceptivo es cualquier método usado para prevenir el embarazo. Si tiene relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos, existe la posibilidad de que pudiera quedar embarazada. Esto es así incluso si aún no ha empezado a tener periodos menstruales o si se está acercando a la menopausia. La única forma segura de prevenir el embarazo es no tener relaciones sexuales, pero encontrar un buen método anticonceptivo que pueda utilizar cada vez puede ayudarle a evitar un embarazo no planeado. Quédate con nosotros en nuestro acostumbrado segmento. Bien, después del video ya visualizado, podrían responder la siguiente pregunta. ¿Conoces alguna adolescente embarazada? ¿Cuál es su situación actual? Si tienen una historia o un familiar o alguien conocido que tenga... ¿Y cuál es su situación actual, ya sea social, económica o de salud? ¿Conoces alguna adolescente embarazada? ¿Cuál es su situación actual? Pueden responder por micrófono o también pueden hacerlo mediante el chat. No hay ningún problema. Jessica Yelena nos menciona que sí. ¿Y cuál es su situación actual? Ok, ella dice que conoce a 2 compañeras. ¿Cuál es su situación actual? O sea, ¿por qué fases pasaron también en su embarazo cuando eran Claro. adolescentes también? Creo que voy a apagar la cámara porque mi internet está mal. A ver. O sea, lo que necesitamos aquí es que cada uno de ustedes nos dé una participación. O sea, queremos que todos participen y todos podamos tener una conversación. Pero, ¿y si no has tenido no has conocido a ninguna? Bueno, que sea muy Y si cercana a en ti. caso no has conocido ninguna y quieres participar, dinos cuál crees tú que es la situación de una persona, especialmente de una adolescente Bueno, embarazada. ahí sería depende de si el padre le ayuda o no ayuda. Si el padre le ayuda, puede un poco salir adelante, pero la economía no sería así como lo era antes para ella. Porque ahorita tendría que encargarse de su hijo y de su hogar. Y mientras... Muy bien. Macedonia está levantando la manita. Tienes la palabra. Hola chicos, bueno, en mi caso sí conozco una situación de eso, así de cerca, ¿no? Una vecina que, bueno, por falta de conocimiento prácticamente, ¿no? Salió embarazada a los 15 años y ahora, bueno, tienen ya su hijita, ahora se juntó con el chico y, bueno, ha tenido que asumir y también, gracias a Dios, ha tenido apoyo de parte de sus padres, le han sabido comprender y eso es bueno, ¿no? En un adolescente que los padres lo apoyen a pesar de todo, ¿no? Sé que ha cometido un error. Creo que a cualquiera lo puede pasar si no está bien informado, ¿no? Entonces, qué importante es
la información de estos métodos anticonceptivos y todo para no llegar a esta situación, ¿no? Para no tener adolescentes con esta situación de ser madres a temprana edad y, bueno, le toca madurar, como se dice, ¿no? Asumir la responsabilidad. Muy bien, Ok. gracias, Macedonia. ¿Alguien más tiene otra opinión o tiene otra respuesta? Voy a hacerlo por el chat también. A ver, nos están respondiendo por el chat, dice, por falta de atención de sus padres, uno también toma malas decisiones. Sí, tienes mucha razón, Jessica. Eh, Usualmente esto ocurre en familias disfuncionales, se tiende a buscar cariño o afecto en otras personas y por falta de información, como ya se estuvo mencionando, falta de conocimiento, pueden ocurrir estos casos. Sí, pues es por también por la falta de información en los colegios o la falta de presencia por un padre o por una madre también podría ser. A ver, la siguiente pregunta dice, ¿qué puede provocar el embarazo no deseado en los adolescentes al no tener una sexualidad responsable? Lo principal puede provocar llegar a abortar al bebé. Sí, Okay. a ver, tenemos una manita levantada y es de Joel Enrique. También se puede producir un choque emocional que puede llevar a la madre a un tipo de depresión y a su vez conllevando un estado de salud un poco delicado que puede provocar, como anteriormente Ruth dijo, un posible aborto. Muy También bien. puede provocar una disfuncionalidad entre los miembros de la familia, entre los padres y la hija, o entre o los hermanos, hermanas y la hija que ha resultado embarazada. También se puede presentar un tipo de inconveniente social, puesto que como la muchacha salió embarazada a temprana edad, 15 años, la sociedad no ve bien esto y los vecinos lo pueden tomar a mal o se pueden oír cuchicheos o rumores similares y algo así. Y todo esto le puede perjudicar bastante a la madre. Y como sabemos, si una madre que está en estado de gestación sufre algún tipo de depresión, como ya mencioné antes, su estado de salud decae. Y si su estado de salud decae, entonces el niño que está dentro de su vientre puede salir gravemente perjudicado y a la hora de que se concrete el nacimiento puede tener algún tipo de deficiencia o alguna malformación. Por eso es indispensable que las madres en este tipo de estado de gestación acudan a un psicólogo o a un especialista. Muy bien, excelente aportación. ¿Alguien más que quiera responder esta pregunta? O escribir en el chat también Claro, podrían. también pueden escribirlo por el chat, no hay ningún problema. Mm, A ver, vamos a continuar. Riesgos y consecuencias. Este video lo vamos a pasar de largo, puesto que es algo largo y queremos tener el tiempo para dialogar entre participantes, no hay moderadores. Ahora tenemos, anteriormente, lo último que nos estuvieron mencionando, uno de los participantes es trastornos, diferentes trastornos, ¿no? Y tiene razón, al ocurrir un embarazo adolescente, ocurren trastornos psicológicos y emocionales, como la depresión, desesperación, también puede ocurrir inquietud, ansiedad. Aparte de ello, también puede ocurrir diferentes, ¿no? Trastornos de sueño, intranquilidad emocional, diferentes factores que van a influir en tu salud, tanto mental como física. Y cuando hablamos de riesgos de la vida para la madre y para el bebé, nos referimos al riesgo de morir, como también nos estuvo mencionando el participante anterior. Cuando existe un embarazo precoz,
al momento de nacer el bebé, el nuevo ser, pueden ocurrir diversas complicaciones y estas complicaciones no solamente ponen en riesgo la vida de la madre, sino también la vida del bebé. Cuando hablamos de peligros para el bebé, como también ya nos estuvo mencionando el participante anterior, que por cierto nos dio una muy buena aportación, puede ocurrir abortos y problemas de salud. ¿Por qué ocurre esto? El aborto ocurre por diferentes factores, tanto por presión social o familiar hacia la madre, la falta de apoyo y diferentes factores externos como internos, los cuales conllevan a esta decisión. Cuando vemos este tipo de casos y si preguntas a una persona o una madre si le fue fácil abortar, no es fácil y quedan marcadas de por vida. Para bien o para mal, esas están siempre marcadas, las cuales también les llevan a problemas psicológicos y esto afecta, se quiera o no, afecta la salud física de las personas. Y es por estos peligros y aparte del hecho de que afirmar ¿cómo en palabras más simples podríamos decirlo? Luchar por la vida es que existen, ¿no? Grupos pro vidas para evitar este tipo de problemas, en las cuales, como sabemos, hay dos bandos, ¿no? El que está de acuerdo y el que no. En este caso no vamos a tocar tanto ese tema, pero es un factor de riesgo en estos casos, en los embarazos adolescentes. Problemas de salud. También como estuve mencionando hace pocos segundos, cuando existe un embarazo adolescente, los órganos reproductores de la madre no están al 100% completos, como por decirlo así, para tener en su vientre un bebé. Y al realizar este tipo de situaciones ocurren malformaciones y al momento de que nacen pueden ocurrir diversos problemas en la salud del bebé como anemia o diversos problemas que afectan la salud en ese momento y que repercute en tiempos futuros. Como se estuvo mencionando también, algo muy importante que hay que resaltar es que en un embarazo adolescente es muy probable que ocurra la muerte del bebé. ¿Por qué? Por hechos que simplemente, si nos ponemos a pensar en un momento, la madre no está al 100% capacitada para tener en el vientre un feto. Y eso tiene que ver mucho con una orientación. ¿Por qué tocamos estos temas de embarazos adolescentes? Porque es una problemática que no solamente afecta a la madre, sino también afecta al niño, afecta a las relaciones familiares, sociales, relaciones se terminan e incluso cuando nos ponemos a pensar en ese tipo de situaciones nos podemos percatar de que incluso comenzamos una batalla dentro de nosotros, comenzamos a autoculparnos, a deprimirnos, a incluso en un futuro, es que en ese momento cuando pensamos en un futuro y decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Qué vida va a tener aquel bebé? O incluso cuando ya nace el bebé, algunas madres dicen, ¿y qué hubiese pasado si lo hubiera abortado? ¿O qué hubiera pasado esto? Cuando ocurre este tipo de situaciones, no solamente tenemos problemas dentro del embarazo, dentro del periodo de los 9 meses donde ocurre la formación, sino también después. ¿Por qué? Porque cuando ocurre un embarazo es más complicado que la madre termine su secundaria, termine su universidad, y esto repercute en lo que es su situación económica. Y esto tiene que ver bastante con un apoyo social, porque cuando hablamos de un embarazo también vamos al hecho del apoyo de los padres. Cuando no existe el apoyo de los padres de por medio, es más complicado para la madre afrontar esta situación. Y en estos hechos hay tasas mucho más altas de abandonos e incluso en estas situaciones los padres, o sea, los padres del bebé, no siempre están de acuerdo con el embarazo o no están satisfechos con el bebé. Entonces ocurren este tipo de contras, los cuales conllevan, como se estuvo mencionando, problemas físicos y mentales hacia la madre e incluso hacia el bebé.
Ahora vamos a lo que no entendí. En esta sección lo que queremos es que ustedes nos pregunten a nosotros sobre este tema y luego nosotros les vamos a preguntar a ustedes. Si tuvieran alguna pregunta sobre el tema. ¿Qué entendieron sobre el tema? ¿Como una retroalimentación o también Claro, como qué una cosas no retroalimentación. entendieron? Ok, entonces ahora yo pregunto. En una síntesis de todo lo que ya se habló, en pocas palabras, define cuáles son las consecuencias de un embarazo precoz. Hacia la madre, solo hacia la madre. ¿De qué les afecta? Claro. Así en pocas palabras, en un flash, como se dice, ¿no? A ver, pueden responderlo también. Ok. Nos preguntan qué nos pueden decir acerca de un embarazo por causa de violación. Cuando ocurren estos casos, si no me equivoco, aquí hay estudiantes de medicina, así que no me van a dejar engañar. Ya. Lo único que podemos decir con parte en psicología es que estos embarazos por causa de violación repercuten bastante en lo que son problemas mentales. ¿Por qué? Porque cuando ocurren estos problemas, la madre no se siente segura ni consigo misma ni con el bebé, porque no siente que ese bebé es digno de estar en este mundo, o no siente que aquel bebé merece el amor o ella misma. Hay esas repercusiones mentales dentro de sí, porque no es fácil afrontar una violación, y mucho más cuando dicha violación viene con un bebé. Y es por ello que muchos dicen, no están de acuerdo de que el aborto suceda cuando ocurren estos hechos. Pero es muy importante recalcar que en una violación no hay un culpable. No la culpable no es, si ocurre, por ejemplo, cuando voy a poner un caso, cuando en una violación usualmente dicen la mujer tiene la culpa, pero en realidad analicemos y buscar un culpable no es la víctima, y la víctima es la persona afectada, y esa afectación puede llevar a un embarazo. Y cuando existe un embarazo en estas situaciones, es más complicado tratar a la madre. ¿Por qué? Como estoy mencionando, por el conflicto que tiene con el bebé. Y es más complicado porque la madre se siente herida. Entonces, y mucho más si de por medio, ¿no? La familia está en contra, es todavía un huracán de problemas y de emociones dañinas. ¿Qué centros? A ver qué la pregunta. Jessica nos pregunta, ¿a qué centros de atención podemos acudir para poder recibir más orientación acerca de los embarazos no deseados? En realidad, ese tipo de información te lo pueden dar en la línea 100, que es una línea que está abierta para todo tipo de casos, no correlacionados a lo que son de violencia y a la mujer. Ellos también pueden orientar. Y si en caso no quieres hacer ese tipo de consultas, puedes consultar con un psicólogo e incluso con un profesional en medicina, porque ellos también tienen esa capacidad, ¿no?, de orientarte y decirte por qué no se puede dar un embarazo adolescente, porque ellos conocen, ¿no?, lo que es parte de la biología y todo ello. Y con los psicólogos puedes consultar sobre una orientación sexual y todo diferente, de referente a ello, ¿no? Porque el realizar relaciones sexuales sin información o de manera irresponsable lleva muchas consecuencias. ¿Alguna pregunta más o alguna aportación que quieran dar? Como vuelvo a repetir, el chat y el micrófono está abierto a todos. Claro, Juana también nos está comentando en el chat que también puedes acudir a centros de desarrollo juvenil. ¿Algo más que tengan que aportar?
porque acá lo que queremos hacer en este momento es una conversación con todos ustedes. Porque si bien es cierto, estoy muy segura que todos o la gran mayoría conoce qué es un embarazo precoz. Entonces, lo que quiero ahora es que ustedes me digan, para ustedes, así ya, imaginemos que la información que les di es casi nula. Entonces, ustedes díganme, ¿qué consecuencias le trae a la madre un embarazo precoz? Como puede ser, como puede ser también físico o psicológico también puede ser. Claro, sí. ¿Qué afecta a la mujer? ¿Qué consecuencias tiene la madre? A ver, nos responden por qué el 95% de partos adolescentes se dan por el método de cesárea y no natural. Ok. ¿Por qué el 95% de partos adolescentes se dan por el método de cesárea y no natural? Porque cuando ocurren embarazos adolescentes es más complicado el hecho de que sus órganos reproductores no están al 100% capaces de dar a luz y hay ese tipo de complicaciones. Y esas complicaciones ponen en riesgo la vida tanto de la madre y del bebé, y es por ello que se realizan este tipo de cesáreas. Sí, y es verdad, el que le hagan a un adolescente este tipo de parto es muy doloroso. Incluso para una mujer adulta, el hecho de recibir una cesárea es sumamente doloroso y complicado, el cual lleva a postrarse en cama varios meses, ¿no? Y si no te cuidas en ese tiempo, tiene repercusiones a futuro, perdón. ¿Algo más que tengan que comentar sobre? Pueden contestar también por el chat, ¿eh? No, el chat está abierto para todos. También pueden realizar preguntas. Ajá, sí, ¿cuál era tu tema general? ¿Cuál era todo el título de tu tema? A ver, espérate. En realidad nos enfocamos en el embarazo no deseado en adolescentes. Pero el tema general es la importancia de los métodos anticonceptivos. Ya, pero ahí cuando el tema general es métodos conectivos, no solamente acuden embarazos, sino Claro, otras cosas, enfermedades. claro. Sí, ese tema estamos planificando para la sesión 5, pero ya que lo tomas, no hay ningún problema. Es cierto, cuando tienes una sexualidad irresponsable y no acudes a los métodos anticonceptivos, puedes llegar a tener enfermedades de transmisión sexual. Y estos tipos de métodos los más usados para prevenir los ETS son los condones, como ya se sabe, que son usados por los varones. Como también las píldoras para las mujeres o también. Sí, pero también debemos saber que los métodos conceptivos no siempre son efectivos. Puede haber un 1% de que puede quedar embarazada. Claro, siempre hay un riesgo. Hay una probabilidad. Sí, hay bastante. A ver, espérate, levantaron la mano. Ah, sí, Joel Enrique levantó la mano, tienes la palabra. Como mencionaron antes, sí, hay una pequeña probabilidad. Ningún método anticonceptivo es 100% seguro. Hay unos que son más efectivos que otros. En este caso, el condón para varón es uno de los más efectivos, teniendo un 99.3.4 de probabilidad de no presentar algún tipo de concepción. Sin embargo, existe una pequeña probabilidad. También debemos saber que existe un condón femenino y que las píldoras anticonceptivas solo previenen el embarazo, más no las infecciones de transmisión sexual. Y ante toda la recomendación, el mejor método anticonceptivo vendría a ser lo que viene siendo la abstinencia. En este caso, se recomendaría solo tener relaciones sexuales
con personas a las que tú conozcas y tengas una relación más cercana, íntima, dado el caso. Eso sería todo. Sí, ok, gracias. Sí, en eso sí tienes razón. Las pastillas no sirven para prevenir lo que son las ETS, eso solamente sirven para prevenir embarazos no deseados. Para ello están lo que son los condones masculinos y los femeninos. Y tienes razón, ningún método es 100% seguro, y como también ya Joel estuvo mencionando, lo mejor que podemos hacer para prevenir este tipo de situaciones es, no, como él mencionó, la abstinencia. Pero hoy en día pues la población adolescente ya no realiza la abstinencia, y es por ello que hoy en día lo que ocurre más es... Juana no responde: la masturbación. Juana, ¿podrías explicarnos tu respuesta, por favor? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. En este caso, pues, felicitar al grupo porque en realidad es un tema muy importante en el cual muchos adolescentes, incluso personas ya adultas, ¿no? Están muy bien informados respecto a este tema, ¿no? Respecto a lo que acabo de mencionar, la masturbación, pues si bien es cierto, ningún método en realidad es 100%, ¿no? Seguro. Sin embargo, yo creo el más, el método que te puede prevenir de las ITS y las ETS, pues es el preservativo, ¿no? El preservativo, en este caso masculino y el femenino. Por parte de Joel, que mencionó la abstinencia, ¿no? En realidad, si bien es cierto, vivimos en una sociedad donde lamentablemente no todos los jóvenes piensan como Joel. Sin embargo, en realidad, si por parte de él sucede eso, pues genial, ¿no? Felicitaciones. Otro también podría ser la masturbación, ya que en realidad creo que no es malo, al contrario, ¿no? Te ayuda a conocer a tu cuerpo, te ayuda a que en este caso no puedas contagiarte de alguna ITS o ETS, ¿no? A eso yo me refiero con la masturbación. Ok, ya entendí tu respuesta. Sí, es decir, lo que mencionas, Juana, no hay ningún método anticonceptivo que sea 100% seguro. Siempre hay un riesgo de por medio. ¿Algún comentario o respuesta, comentario, pregunta? Pueden levantar la mano también. O alguien refuta lo que acaba de decir Juana, también pueden. Y comenzamos un mini debate aquí. Bueno, me voy a ir un poco aparte de la iglesia. Ya Eh, sé, da bueno, tu punto. sí, mi punto es que a mí me enseñaron que masturbarse es algo, bueno, te puede ayudar a conocer tu cuerpo, como dijo Juana, pero también es malo, bueno, ante los ojos de Dios. Eso solo son básicamente creencias religiosas, pero la Ok, masturbación es como la autosatisfacción, o sea, Ujú. tú, Por eso dije, me voy a ir a un lado de la parte de religión. Por eso ya, dije eso. sí. Ahora, ahorita voy a mencionar algo ahí, lo que acaba de decir Rugina. Pero antes voy a responder lo que dice Jessica. Dice que ¿es posible interrumpir un embarazo de 5 semanas tomando una píldora? No, no es posible. La píldora del día siguiente solamente funciona entre menos de 24 horas. Después ya no. Puede ocurrir un aborto siempre y cuando con otro tipo de métodos, pero con una píldora es un poco más complicado. Y ahora, respondiendo a lo que acaba de decir Rugina, sí, es verdad. En lo que es este tema hay dos posiciones, lo que es la posición religiosa y lo que es la posición de, ¿cómo se dice? La posición de ciencias de la salud. A decir verdad, yo me pongo en una postura, yo asisto a la iglesia y también estoy en lo que es la parte de psicología. Y lo único que puedo mencionar aquí es que si bien es cierto, hay principios los cuales tú sigues, riges, pero aparte, a ver, ok, le voy a ceder la palabra a Joel. Sí, tienes la palabra. Ya, como sabemos, la masturbación también es conocida como onanismo.
y el onanismo para la iglesia significa en lengua hebrea el pecado de Onán. Ya, Onán era un personaje bíblico que cometió este tipo de acto impuro. Recordad que en la Biblia dice los 10 mandamientos que no se deben poseer pensamientos ni hacer actos impuros. Esto estaría bien dicho, es la percepción de pensar en la masturbación como un ente y de satisfacción impura. Esto quiere decir, por ejemplo, si tú estás pensando al hacer el acto, la autosatisfacción en algún tipo de cosa relativamente impura, ya sea como sabemos que en este mundo hay personas completamente trastornadas y, por ejemplo, podrían estar pensando en violar, yo qué sé, a una mujer o incluso a un hombre. Ya, en este caso, para la iglesia, sí, la masturbación, desde ese punto de perspectiva tanto drástica que he presentado, sí, no es aceptada. Sin embargo, con los tiempos modernos, la Iglesia católica, romana y cristiana ha sabido adaptarse a este tipo de cambios y ahora esta se considera como un tipo de pecado leve. Ya no es que esté tan mal vista. Y sí, antiguamente sí se podía decir que era un pecado gravísimo, pero hoy en día, con los tiempos modernos, ya casi ya no. Eh, También si mal no recuerdo, por ahí alguna compañera había mencionado que hoy en día casi no se practica la abstinencia. Bueno, esto depende de la formación que tenga un hijo en el hogar. Por eso se trabaja, en este caso, tanto el personal de psicología como el personal de salud primario trabaja en lo que viene siendo una atención de prevención. Esto quiere decir que informan a jóvenes, como lo está haciendo ahorita la señorita a través de esta charla, informa a jóvenes para llegar a prevenir este tipo de cosas, puesto que se dice que la educación es la base que sienta los cimientos de una vida completamente saludable. Así es. Mencionarlo, recalcando lo que tú acabas de decir, es verdad. Cuando ponemos en la iglesia es muy importante referirnos a los principios de nuestras bases, porque si tú vienes de una familia cristiana es mucho más probable que tengas como bases, no tengas relaciones sexuales a corta edad, no tengas relaciones sexuales mientras no te cases, o no tengas relaciones sexuales fuera de tu matrimonio. Entonces, y si nos ponemos en la otra parte, nos mencionan que no debemos siempre estar unidos con nuestra sexualidad y todo ese tema. Y es por ello que en esta parte, bueno, en mi posición, para mí funciona mejor la abstinencia, ¿no? Porque yo he sido criada en la iglesia. Pero ¿por qué damos estas charlas? Justamente porque no todas las jóvenes o adolescentes vienen de bases cristianas o tienen la misma formación o incluso forma de pensar, no tienen las mismas características emocionales. Y es por ello que brindamos las charlas, ¿no? Para que esas personas tengan entendido en lo que se están comprometiendo, porque cuando tú realizas relaciones sexuales, uno, debes conocer los riesgos, dos, tienes que tener la capacidad de analizar las consecuencias, y por último, tienes que tener en cuenta cómo esto repercute tanto tanto emocionalmente y físicamente, porque, a ver un momento, creo que vi acá un comentario. Nos mencionan por qué en edad temprana se presencian estos factores de riesgo. En realidad, los factores de riesgo en lo que son embarazos se presentan a todas las edades, pero con mucha más frecuencia en los adolescentes. ¿Por qué? Porque existe más falta de información y mucha más miedo a pedir información. No sé si en el caso de ustedes, pero en mi caso, sí, en el colegio nos han enseñado sobre los métodos, cómo usarlos y todo ese tema. Pero ¿qué pasa? Que cuando no entendemos algo, nos cohibimos y no preguntamos. Y entonces,
Y mucho más en el campo. En el campo ocurren bastantes embarazos. Por la falta de información y el otro, ¿no? La falta de la accesibilidad a los métodos. Si hubiese alguna pregunta o alguna acotación al tema, vuelvo a repetir, está abierto el chat y el micrófono, pueden... Juana, ¿tienes algo que mencionar algo que hablar con todo lo que se ha mencionado hasta ahora? Pues, chicos, nada, solamente agradecerles por la ponencia brindada. En realidad es un tema muy importante, como ya lo mencioné anteriormente. En realidad, si bien es cierto, pues muchos chicos a veces por temor, ya que esto viene desde casa, creo yo. ¿Saben por qué? Porque si bien es cierto, nosotros en su gran mayoría hemos crecido con padres que son muy radicales, como se dice vulgarmente, muy chapados a la antigua. Y pues a ellos decirle, oye papá, explícame qué es la masturbación, los métodos. Sí, inclusive conozco chicos que les dicen, bueno, yo, ¿sabes qué? Me enteré de que nacemos por la vagina cuando tenía 12 años, porque mi mamá, mi papá siempre me dijeron que nacemos por la boca. Se dan cuenta, existen muchos de estos mitos en que los padres, yo creo que son los principales, ¿no? En este caso, que no nos brinden la información necesaria, valga la redundancia, ¿no? Si bien es cierto, pues yo creo que debemos ser un poco más liberales. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que es necesario que nuestros hijos o hijas aprendan de este tema. ¿Por qué creen ustedes que se dan los embarazos no deseados, los abortos, etcétera, etcétera, las enfermedades? ¿Por qué no tenemos una buena orientación al respecto? Y nada, chicos, felicitar a cada uno de los participantes también por su acotación. Muchas gracias. Gracias, Juana. En el chat recién me percato que nos mandó Jessica una pregunta que dice, ¿cómo superar emocionalmente un aborto provocado? Principalmente, cuando ocurren este tipo de casos, se pide bastante el apoyo familiar. ¿Por qué? Porque esas personas, como les vuelvo a recalcar, esas personas se sienten psicológicamente dañadas. Porque por más que trates de decir, la aborté y ya, hay algo ahí, siempre hay algo ahí que te dice que lo que hiciste no está bien, porque quieras o no, aquello fue parte de ti. Pero claro, hay en casos que, bueno, no, es en mucho menor escala, ¿no? Y principalmente lo que se pide en estos casos es apoyo y acudir lo que son citas psicológicas, porque cuando tú te vas a un profesional en la psicología, te va a saber cómo orientar, porque los embarazos, los abortos pueden ocurrir por diversos factores. Cuando es provocado, uno puede ser por presión de familia, puede ser por presión social o incluso por presión del novio o del padre en este caso. Entonces es muy importante acudir a citas con un profesional en este campo para que te sepa orientar y también te sepa orientar a las personas de tu alrededor, porque cuando tú sufres esto necesitas el apoyo de las personas, no exactamente del apoyo de tu decisión, o sea, porque estoy segura que cuando ocurren estos casos no están todos, se van a ir y te van a decir, no, está bien, hiciste lo correcto, no, porque muchas personas no están de acuerdo con ello, pero en este caso lo que se pide es el apoyo emocional, o sea, lo hiciste, ok, ya fue, ahora concéntrate, trata de vivir tu vida, o sea, es un momento en el cual se necesita apoyo para superarlo, no para aceptarlo. No sé si me dejo entender con esto. Sí, definitivamente, Ruth, te dejas entender. En realidad, pues lo primero que puedes hacer en este caso, como ya lo mencionó, es acudir a tu familia, ¿no? Porque en este caso lo más importante, pues, que nosotros esperamos es el apoyo familiar. Si en este caso no tienes confianza o no se suscita ello, pues lo que puedes hacer es acudir a un centro psicológico, ¿no? Claro. Dice, ¿qué acciones deben realizar los centros educativos para ayudar a los adolescentes? Lo que usualmente se hace es pedir charlas a los profesionales o a los centros médicos,
los centros educativos mandan solicitudes o dichos dichos centros de salud o profesionales en psicología piden a los centros educativos para que ellos les den el acceso a sus estudiantes. Por ejemplo, nosotros estamos brindando este tipo de charlas por un curso que nos están brindando y en realidad son en 3 cursos, si no me equivoco, o alguien que me diga si lo que estoy diciendo está bien. La cosa es que en estos cursos nos han pedido que nosotros pidamos una solicitud a escuelas o algún centro educativo para que nos dé acceso a sus estudiantes, ¿no? Y algunos directores lo han permitido y otros, en otros casos, no hemos recibido una respuesta, como decirlo, concreta o satisfactoria. Pero sí, ocurre tanto de ambas partes, tanto de los profesionales en ir a dar las charlas, o los centros educativos van y buscan a los profesionales a que den las charlas. ¿Alguna pregunta más? Si hubiera alguna aportación o alguna pregunta más. Bien, chicos, si en el caso ya no hubiera preguntas, espero que les haya gustado mucho esta sesión y recordarles que pronto les estaremos enviando el enlace para la 5ª sesión, ¿sí? Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. A ver, Joel Enrique nuevamente quiere dar su opinión. ¿Tienes la Sí, sala es quería tuya? preguntarles a ambos, creo que son 2 personas que están en la charla. Como sabemos, el nivel educativo y de información no es el mismo tanto en la costa como en la sierra y la selva. Sabemos que, por ejemplo, líneas tanto de internet y telefónicas no llegan a ciertos lugares despoblados o pocamente densos poblados. Y como antes ya habían mencionado, por lo general estos no están informados en estos tipos de métodos. Mi pregunta es, ¿qué recomendarían hacer o cómo intervendrían para poder apoyar a ese tipo de sectores? No sé si me la podría responder esta pregunta Roberto, o en todo caso, si no lograra responder la otra expositora. No sé, pero es una pregunta que sinceramente me causa algo de dudas porque de vez en cuando se suele olvidar estos sectores que están un poco alejados de la población, ¿no? Y considero que es un público que es importante atenderlos. Sí, Esa sería mi pregunta. tienes razón. Creo que en este caso te lo voy a responder yo. Usualmente lo que ocurre en esas zonas es más complicado el acceso, tanto de internet o telefonía, o incluso lo que es paso, porque aquí en nuestro Moyobamba, poniéndonos acá nomás los que son de aquí, hay lugares, centros poblados a 2 horas de caminata o a 3 horas o incluso hasta 6 horas. Entonces es complicado llegar allí. Y es por ello que en estos casos los psicólogos lo que hacen es brindar información a los profesores o a tutores. A los tutores se les brinda información, folletos, material educativo, videos o cualquier material que les pueda servir a los estudiantes. Son a los profesores a los cuales les brindan charlas, los cuales puedan ir e informar a sus estudiantes, porque como ya mencioné, es más complicado, ¿no? Y si en caso no se logra contactar con los profesores, existen campañas. Si bien es cierto, estas campañas son muy poco frecuentes, pero puede ocurrir. Y eso ocurre más con lo que son practicantes en psicología, los cuales los llevan a lejos, muy lejos, a realizar charlas, ¿no? Y a brindar información. No sé si te contenta la respuesta o quieres otro tipo de respuesta. Creo que sí, viéndolo de manera un poco macro, sí, sí me contenta la respuesta. También tenía otra pregunta.
Sí, puedes verlo. Con referente al ámbito tanto psicoemocional, por ejemplo, de una madre embarazada que ha sufrido de algún tipo eh, de violación, por ejemplo, como se sabe, por ejemplo, casi todo el artículo 170 al 177 del Código Penal abarca lo que vienen siendo las violaciones. Sin embargo, hay algo que por allí me parece que está redactado un poco vagamente. Por ejemplo, si algún tipo de violación, eh, la Constitución y el Código Penal no están refiriéndose de manera implícita a que se le debe dar una atención a la agraviada psicológica, sino que dice que tiene que buscar ella algún tipo de atención por su cuenta, mas no se está diciendo implícitamente que, por ejemplo, el Estado o algún tipo de organización tiene que darle apoyo directamente. Entonces, viéndolo desde ese punto, eh, ¿cómo creen que se podría dar un tipo de solución a este tipo de hueco dentro del código? ¿No? Porque si sabemos bien, existen casos diversos, muy diversos, tanto por algún tipo de violación con un tipo de maltrato tanto físico, como puede existir algún tipo, como violaciones por algún tipo de sedamiento u cosas similares, pero conste que estos son no consentidos, porque por ello se dice que es violación. Sin embargo, como sabemos, se están tratando con menores de edad y en los menores de edad, si el padre, por más que el acto haya sido consentido por la menor, si alguno de los padres afirma que este no ha sido consentido, se le da la potestad al juez de juzgar, de categorizar esto como una violación, o sea, que no ha sido consentido. No sé cómo podrían dar una solución o algún tipo de idea que pueda zanjar un poco lo que viene siendo este tema. Si bien es cierto, bueno, está Sí, bien. contéstale, Juana. Sí, 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 normal, sí. Bien, Joel, mira, en realidad este es un tema muy controversial, ¿no? Ya que si nos basamos en este caso, tú hablas de los artículos, pues mira, déjame explicarte que según el artículo 114, nos habla del autoaborto. El artículo 115 nos habla del aborto consentido. El artículo 116 nos habla del aborto sin consentimiento. ¿Por qué es importante hablar de este tema, no? Porque si bien es cierto, hay que empezar de que aquí en el Perú el aborto no está legalmente. No está legalmente aprobado. Entonces, pues imagínate, si bien es cierto, como te digo, es un tema muy controversial, ¿qué haríamos en este caso si se suscita, no? Un aborto por una violación. En realidad, pues yo creo conveniente, ya que no es en este caso, pensemos, pongámonos en dos posiciones, ¿no? En el caso de que en este caso la agraviada, ¿no? Ha sufrido una violación. Y por otro lado, de que no es legal abortar. Entonces yo creo conveniente acá de que sería ya decisión, ¿no? En este caso de la persona que ha sido agraviada, ¿no? Porque yo puedo decir, ¿sabes qué? Abórtalo, ¿no? No puedes tener un bebé porque es producto de una violación. Pero ¿qué dicen los artículos? ¿Qué dice el Código Civil? No, que no puedes abortar porque igual, mira, si es un aborto consentido, ¿qué nos dice? Dice que será, en este caso, tiene una pena privativa de la libertad no menor a 1 año ni mayor a 4 años. ¿Te das cuenta? En realidad, si viviéramos en otro país, pues normal, ¿no? Pues he sufrido una violación, es mi decisión, yo decido abortarlo, sé que en este país es legal, entonces normal, no pasa nada. Pero ¿qué pasa aquí en el Perú? Lamentablemente, aún no está aprobado.
Entonces, como te digo, esto genera mucha controversia. ¿Y qué haría yo al respecto? ¿O cuál sería mi punto de vista frente a esta situación, no? Como ya te acabo de mencionar, yo dejaría a criterio de la persona, ¿no? Porque si nos ponemos en otro caso en el aspecto psicológico, imagínate, esa persona agraviada, ¿cómo se siente emocionalmente? Obviamente se siente devastada. Yo creo de que esta madre no va a querer tener al bebé. ¿Por qué? Porque es producto de una violación. ¿Me dejo entender? Ese sería mi punto de vista. Sí, claro, como tú mencionas, eh, este es un tema muy polémico, en especial porque el aborto estaría atentando contra uno de los derechos básicos humanos, que viene siendo el derecho a la vida. Y si bien sabemos, aquí en el Perú el aborto está prohibido, eh, esto, claro, mientras que la vida de la madre no esté en peligro. Y esto es porque incluso aquí hay otro tipo de problema debático, que, por ejemplo, si una madre acude a un centro de salud y está en peligro su vida por el feto, el niño, el bebé que lleva dentro, eh, ya aquí hay un dilema que viene siendo si es que es salvar a la madre o perder a ambos. Y este también es un tema muy debático, puesto que se presentan varios casos y, por ejemplo, esto se puede ver, por ejemplo, en las direzas, en las regiones que cuando presentan un informe, que por lo general lo hacen anualmente, esto se puede ver reflejado. Y aquí vemos lo que dice Juana, que, que claro, se debería dejar a criterio de cada uno. Pero esto es ¿qué es lo que pasa aquí? Que cada uno tiene un criterio distinto y nosotros nos regimos por un tipo de código moral. Y el código moral, como sabemos, la moral depende de cómo tú te hayas formado, de la sociedad en la que tú te hayas formado. Por eso es que se dan debates tan amplios de este tema, ya sea, por ejemplo, en los tribunales o incluso, por ejemplo, en el Congreso, cuando en el año 2000, eh, no recuerdo bien, 17 o 18, bueno, un par de años atrás, se trató de promulgar una ley como esta, pero como sabemos, el Perú está unido a respetar 100% la Declaración de los Derechos Humanos. Está en una asociación, no recuerdo muy bien cómo se llama el nombre, y por eso aquí tenemos varios obstáculos, tanto legislativos como de ética moral de las personas. Y considero que tanto los aportes que se han hecho aquí me parecen muy sustanciales, me parecen adecuados y quería agradecerles desde ese punto de vista. Ok, algo que Igualmente. sí, quería comentarles, ¿no? Que Juana también es nuestra compañera en lo que es en el curso de psicología y también es mi compañera de grupo. Y es por ello que ella, por momentos no está interviniendo en sus respuestas, porque aquí no solamente soy yo la expositora, sino que también, en conclusión, podría decir que somos todos, porque todos aportamos, brindamos información y entre todos estamos brindando opiniones. Algo que quería recalcar en tu respuesta, Joel, tienes razón, tiene que ver bastante de donde tú provengas, de donde se crean tus bases, porque la forma de reaccionar ante estas situaciones de una persona que viene de una familia disfuncional con otra donde se puede decir que la comunicación y la convivencia es mucho mejor, la forma de reaccionar va a ser completamente diferente. La forma incluso de pensar, porque uno puede ser por el apoyo y otro puede ser también por diferentes problemas emocionales que puedas estar pasando. Bien, chicos, ¿alguna pregunta o alguna aportación más que deseen dar ya, o si no, para ir culminando? Bien, chicos, ya no viendo en este caso preguntas, ya vamos a dar por finalizada la sesión. Y muchas gracias de verdad por su tiempo.
En este caso, les esperamos pronto en la próxima sesión, ¿sí? Muy amable, gracias. Así que chicos, no se los pierdan. Les estaremos enviando sus links. A las personas que les han invitado, les estaremos enviando los links para que ustedes tengan acceso. Y el siguiente tema va a tratar sobre anticonceptivos, ¿verdad, Juana? Así que si tienen alguna pregunta, pueden preparárnosla y hacernos en la siguiente sesión. Y así como hemos podido observar y podemos hacer un mini debate entre todos, dando nuestras opiniones y recalcando los puntos importantes de cada uno. Eso sería todo. Muchísimas gracias y les esperamos la próxima sesión. Gracias a ustedes. Gracias.